casi es un sacrilegio que yo esté acá hoy, mientras la gloriosa academia está a un pasito del título. No sé si el chino estará contento o no con esta noticia, por supuesto. Me hace con el pulgar para arriba. Bueno, sos de Racing, ¿no, chino? ¿Sos de Racing? Bueno. Así que bueno, estamos ahí en el medio del partido, acá, poniéndole el pecho al cine y con una punta de atención en lo que está pasando en este día soleado. También no podía salir en esta Argentina, en este momento circunstancialmente atravesada por una cultura y una apropiación del aparato de Estado de índole fascista. Así que, como contradiscurso, como contrapensamiento, como contracorriente, y en lo que a nosotros compete como contracampo, viene muy bien. El contracampo es lo que está enfrente del campo en el cine. Se hace una toma y enfrente, lo que tiene enfrente eso, o más o menos enfrente, puede ser medio en diagonal también, pero de algún modo la toma que le contesta a la anterior está en contracampo. Contracampo también es un nombre muy importante por estos días, porque Contracampo se está llevando a cabo en la ciudad de Mar del Plata como respuesta a el ahora malogrado, destruido, vapuleado, vaciado Festival de Cine de Mar del Plata, como todo nuestro cine nacional. Y tanto la presentación del Festival de Cine, según me he ido enterando, fue muy pobre, de escasa concurrencia, de tibia aceptación. Lo mismo que las funciones, casi sin gente, muy poca gente. Contrariamente a el Festival Contracampo, o la muestra Contracampo, que también en Mar del Plata, como respuesta a esta desgraciada oficialidad de hoy, se levanta y llena sus salas. Es la respuesta del cine. El cine está ahí. No estamos acá para hoy, por lo menos para pensar contracampo, pero sí se me ocurría, en función de el concepto de contracampo, de respuesta, e inclusive lo que le da nombre a nuestro programa Periferias del Cine, ¿sí? Pensar en términos periféricos y pensar a partir de una serie de postulados que no son para ser cumplidos a rajatabla, sino que son pensamientos en voz alta, y son los que yo tengo en mi página web, periferiasdelcine.com, que es una página web destinada a compartir mis cursos y mis materiales. Y si ustedes cliquean en una pestaña que se llama Principios Básicos, ahí nos vamos a encontrar con una serie de consideraciones que son pensamientos míos llevados a la pluma, que habla un poco que son el resultado de mi experiencia a través de 20 años de docencia, y los quería compartir con ustedes. Así que en un mano a mano entre ustedes, oyentes y o espectadores, allá vamos con los principios básicos del cine, en este gran día en donde estamos a un pasito, chino, de salir campeones. No la quememos, pero digo estamos un pasito, no es que salimos. Vamos allá. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine.
Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral, periférico. Periferias del cine. En Caput. Muy buenas tardes, esto es Periferias del Cine, en versión soleada. Mi nombre es Luis Frank y vamos a compartir, como había adelantado recién, una serie de principios básicos, que yo los pienso como principios básicos, pero si yo comparto esto como principios básicos, sería como la plataforma de la cual habría que partir para ver una película, y si esto se toma desde ese lugar tan estrictamente, juega en forma negativa. O sea, si bien yo lo pienso como principios, uno los puede adoptar como principios una vez precisamente incorporados. Al principio no son principios, sino son fines. O sea, la idea es que lleguemos como fin a través del tiempo, como una propuesta simplemente, ¿no? Como una posibilidad entre tantas, que por lo menos es la mejor que he encontrado yo, de poder pensar, aprovechar, dimensionar las imágenes cinematográficas. Que es decir, las imágenes cinematográficas son imágenes que son una percepción que se propone a nuestro cuerpo como espectadores. Y si lo pensamos así, en principio decimos, pero si es algo que me viene a mi cuerpo, ¿qué hay, una actitud pasiva mía? Bueno, de ahí los principios básicos. Hay una afección de mi cuerpo con respecto a esa percepción, por supuesto, en principio, pero eso es solo una parte del cuento. Entonces, una de las formas de trabajar con los materiales, con las películas, ver una película, yo lo pienso desde qué es lo que no, por lo menos sugiero yo, hacer, o por lo menos desde dónde entrarle, yo por lo menos. Pero también le vamos a encontrar algo de lo propio, donde esto se cuela también en esta serie de principios básicos que, para quien recién los escucha, los tiene que pensar, o sería aconsejable que los piense como fines. Y voy a empezar por el primero. Propongo, y me leo a mí mismo, y después pienso sobre lo que estoy leyendo, dejar fuera ciertos sentidos comunes que frecuentemente nos tientan como espectadores, como la pretensión de que las imágenes se ajusten a la vida misma. La vida misma está entrecomillado. Nadie sabe a ciencia cierta qué es esa pretensión, pero se esgrime a la par de que se legalizan géneros como la ciencia ficción o el terror. El cine es una construcción siempre. Esto tiene que ver con si el verosímil de una película se arma o no, o si se quiebra o no. Hay un momento, podría ocurrir en una película, en que el contrato, el espectador siente que se rompe con la película. ¿Qué quiere decir? Que ya no le cree. Esto no me resulta creíble, sería. Ahí está requiriendo que se ajuste a algo que sí le resultaba creíble. Ahora, yo estaba mencionando la ciencia ficción, el terror, que de movida ya sabemos que son construcciones ficcionales, más allá de que todo lo es. También hay comentarios, que es muy lógico que aparezcan, de esta pretensión mimética, no habla como se habla, o no actúa como se actúa o se actuaría en determinada situación. Y ahí no se está haciendo el paso, o la separación, mejor dicho,
entre una construcción con un verosímil propio, independiente de la vida misma, que es el cine, que es cualquier historia en el cine, aún con todos los absurdos posibles y todas las licencias, no debería tener límites, que eso conlleva. Los límites son los que pone uno. La consistencia, los límites de la cancha, los pone el realizador, pero no lo debería dar, y acá me estoy adelantando un poco, ningún entramado que tenga que ver con una idea cerrada, que sería un vector que me dictaría qué es lo que tengo que poner y qué no, o qué es lo que tengo que construir y qué no. Entonces, hay que dejar afuera ciertos sentidos comunes, pero es todo un laburo. Es todo un laburo en el cine que los sentidos comunes no nos atraviesen, porque nos atraviesan a todos todo el tiempo, porque crecimos en una cultura mítica y somos, de algún modo, nos vinculamos por un sistema de signos que directamente está tomado, ¿sí?, y arraigado en esa cultura mítica a la cual pertenecemos. Entonces, los sentidos comunes, esta idea que nos hacemos, estas figuras que nos construimos en relación al mundo circundante y a la gente y a las cosas, uno las quisiera, en principio, desde un acto ilusorio, ver reproducidas. Ahora, ¿para qué las quiero ver reproducidas si tengo el original? ¿Para qué las quiero ver de nuevo ahí? En realidad quiero algo mejorado, se podría decir en principio. Quiero una versión mejorada. Ahora, si quiero una versión mejorada, no quiero la vida misma. No nos engañemos. Entonces, propondría cambiar la cuestión de que la vida misma no sea la búsqueda, sino que sí, la película se ajuste a un verosímil propio, ¿sí? Eso es otra cosa. Dejando de lado este primer acercamiento, este primer principio que, repito, es un fin, o se lo puede pensar como fin, leo: el acercamiento al cine desde disciplinas o articulaciones fuera del cine, psicoanálisis, semiótica y otros, también operan como modos de sentido común, lo que no significa que dichas áreas no aporten desde algunos de sus componentes, que contribuyan a pensar aspectos estructurales de las películas, pero por sí solas no pueden reemplazarlas. Cada campo tiene su consistencia propia y en nuestro caso se trata del pensamiento en el cine, pensamiento y filosofía como análogos, filosofía como modo de análisis del cine, el cine como pantalla que piensa, incorporación de conceptos en función de ampliar el mundo que se nos presenta a través de las imágenes. El cine no se lee desde la filosofía. Ya en sus diferentes modos de presentación y representación hay filosofía. Bueno, esto es más amplio de lo que parece, porque quien se dedica a algo, a alguna disciplina o alguna posibilidad desde la cual tienta articular el cine, como el psicoanálisis o la semiótica, que circunscribe un sistema de signos también la película, o sea, en principio la encapsularía, ¿sí? U otras formas de poder pensarlo al cine, o de poder capturarlos de algún lugar, pueden ser aportes. ¿Sí? Eso lo aclaro acá en esto que les acabo de leer. Pueden ser aportes tranquilamente. Lo que no pueden es, así como Alain Badiou, el filósofo Alain Badiou lo llama sutura a esto que voy a mencionar, apoderarse del análisis completo como si ese análisis le pudiera contestar o mejorar eso que está ahí, que se llama cine. El cine siempre gana. Ahora, alguien me podría decir, pero bueno, pues estás poniendo la filosofía, sí, como estructurante. Por supuesto, tomando el hecho de que pensamiento y filosofía son análogos, tenemos que tomar la idea de pensamiento en las imágenes. Las imágenes piensan, y piensan
en modo independiente a que alguien le esté dando entidad a eso. Después se va a producir el acto perceptivo, pero yo puedo no estar ahí. La imagen aparece, la pantalla piensa por sí misma. Entonces, por eso digo que cómo se presenta el cine, en las formas de presentación, todo es una presentación. La representación es una pretensión. ¿Por qué? Porque la representación es la pretensión realista, se vuelve a presentar lo que ya estaba presentado. Un poco se emparenta con lo que hablábamos en el primer punto. Ya en eso que se configura en la pantalla hay filosofía, hay pensamiento, hay algo que vino junto con la imagen, porque quien organizó este grupo de imágenes desde el aparato cine, no estoy diciendo quién la imaginó en primera instancia desde las cuevas rupestres, estoy hablando de este aparato de la modernidad, ya lleva conformados mentalmente imágenes. Cuando lo actualiza por medio del aparato, lo actualiza desde una ilusión. Lo que se va a producir como resultado es otra cosa. Entonces, digo, siempre el cine debe ganar, siempre nada debe capturar al cine, ni siquiera tampoco un análisis literario, porque es solo un aspecto. El psicoanálisis puede ser muy útil, pero no tiene que, a mi entender, terminar esto en un devaneo psicoanalítico. No le tiene que ganar a la película. Y cuando hablo de la película, hablo de la percepción de la película. Siempre el primer punto es este de la percepción. No es el punto definitivo, porque repito, la percepción es una afección. El cuerpo se encuentra afectado de esto, y el cuerpo tiene que hacer un acto de lectura de esto y de vínculo con estas imágenes. Yo termino diciendo acá, en este punto, que al quedar claro este punto, se habrá dado un enorme paso, porque lo que se dedica a la incorporación de conceptos no se pierde en polémicas innecesarias. Imaginen que uno lo ve desde un lado, otro lo ve de otro, uno lo ve de la semiótica, el otro del psicoanálisis, el otro de la literatura, y ahí se arma una colisión de diccionarios tremenda, tremenda. Pasando al punto siguiente, y ya vamos calentando los motores para un tema que ya estuvimos hablando con el chino, que nos gusta a los dos, de una banda que también nos gusta a los dos. Propongo dejar fuera la demanda de clichés repetidos a través del tiempo, sobre todo en las formas del cine espectáculo. Se trata de recurrencias que por su persistencia e instalación cultural resultan engañosamente tranquilizadoras. Su reiteración instala falsas verdades del mundo. Son modos de hablar, son modos actorales, son modos de montaje, son modos en que se presentan los planos, modos de relato, etc. Por ejemplo, el modo de hablar debería, desde esta demanda de clichés, o sea, el cliché tiene que estar ahí para esta demanda, el modo de hablar debe ser algo que yo, por lo menos, torne reconocible, que a mí se me presente reconocible. El modo actoral también. Se suele demandar el modo realista de representación. En los modos de montaje, por los hábitos hacia las formas del cine espectáculo que tenemos, se demanda un determinado montaje, aunque no sepamos qué es el montaje. El montaje es la pegatina entre tomas, escenas y secuencias, o sea, cómo se pegan las tomas de la cámara, yendo a la unidad más mínima. Tiene una serie de vectores, una regla, una ley que se llama ley del raccord,
Institucionalmente, aclaro, se la llama ley del raccord. Raccord en francés es continuidad. Así como la organización de la escala de planos, de el primer plano al plano detalle, el plano general, el plano medio, etcétera, que tienen cada uno una función determinada. Pero no es la única función. Cuando hablo de la función determinada, si decimos un primer plano capta un rostro, hay diferentes formas de trabajar con ese rostro. El primer plano más habitual y que responde a este modo de montaje, que anuncia el plano siguiente, o sea, piensa en esto. El modo de montaje hegemónico más tradicional es el que me va a engolosinar para lo siguiente, como si hubiese una flecha indicadora hacia adelante y yo no estuviese llamado a degustar esa toma o ese fotograma o ese momento, sino a demandar lo siguiente, a demandar en definitiva el movimiento. El primer plano en este sentido tendría una psicología del personaje, trabajaría algo que al personaje supuestamente le estaría pasando, está triste, está como ustedes quieran, está enojado. Y si nosotros trabajamos con un rostro cuya psicología se presenta opaca o carente de psicología, no podemos deducirla bien. Y si se trabaja el tiempo de ese primer plano, porque la psicología demanda que pasemos al plano siguiente a ver si me explican qué le pasa a este que está enojado o como sea. Si yo empiezo a borrar, desdibujar esa flecha hacia adelante, ¿qué pasa? Entonces los planos se pueden presentar, pueden tener diferentes funciones y ya no la tradicional. Lo mismo pasa con los modos de relato. El relato, ¿sí?, debe estar fuera de toda disrupción, según esta demanda de clichés, porque ya el relato lineal, con curva ascendente, se ha transformado en un cliché en tanto y en cuanto termina siendo demandado. ¿Qué pasa si nosotros seguimos degustando las historias que más hemos visto en nuestra vida recurrentemente, de curva dramática ascendente, con una tensión que va creciendo, pero como un tipo de relato más, no como el relato que tiene sí o sí que ser así? Así tendríamos, ya que en esta época se habla tanto y de forma anómala y de forma engañosa de libertad, usémosla para algo noble. Digo, ¿me autorizo diferentes modos de relato? ¿Me autorizo yo como espectador diferentes formas de presentación de los planos o diferentes funciones de los planos de la escala de planos? ¿Me autorizo diferentes formas de pegar las tomas? ¿Me autorizo diferentes formas actorales? ¿Me autorizo yo aceptar diferentes formas de hablar, aunque no entienda bien de qué la va eso? Dejo de lado la pretensión del entender desde esa intención realista primera. Bueno, los clichés, y cuando digo clichés hablo de estandarizaciones, algo se estandarizó, se enquilosó y se termina demandando porque no solo no se conoce otra cosa, sino que se creó un hábito cognitivo para demandar estos clichés todo el tiempo. Es la forma más pregnante porque es precisamente una forma cognitiva. Así como tenemos en este gran arte que puede ser el cine puede ser un arte o no, por eso puede ser, tiene la posibilidad de serlo. También esto ocurre en la música. Y tenemos también temas con curva ascendente, temas en donde te va llamando cognitivamente todo el tiempo podríamos decir, la idea de movimiento. Yo diría que hay como un alto en la huella, digamos, y una forma de pensamiento, ¿sí?, en donde entra un interesante vínculo momentáneo, como un juego y como una percepción de un momento, con esa pulsión de muerte hermosísima que trabaja una banda como Nirvana.
que también tiene un bellísimo disco, In Útero, y que es inaugurado por el tema, ¿lo tenés ahí, Chino? Serve the Servants. Qué belleza, hay un ritmo acá, pero hay una intensidad, digo, siempre se trata de intensidades, buscar esas intensidades. Las intensidades son una particularidad, son algo que aparece y que es único. La intensidad es única, hasta es inenarrable. Está fuera, sobre todo, de el siguiente punto que voy a mencionar para el abordaje de películas, el vínculo con las películas. Y es que yo sugiero dejar de lado la búsqueda de un sentido unívoco, sentido simbólico, sentido metafórico, sentido alegórico. Como si en la película existiese algo cifrado o para deducir racionalmente.
Lo relevante de una película, como les decía hace un rato, es la percepción que ofrece y la que organizamos a partir de su lectura. Importa mucho más la organización del mundo de la película a partir del vínculo de cada uno con las imágenes que supuestamente lo que el director hubiera querido decir. Lo que el director quiso decir, supuestamente, no nos interesa para nada. Nos interesa nuestro vínculo con el material. Yo soy más importante que el director. La película le pertenece al director cuando la está haciendo. Luego le dejó de pertenecer. Pertenece al mundo. Y el mundo se la puede apropiar, a gusto y piacere. No me importa lo que el director quiso decir, si yo no puedo deducir con mis propias estrategias lo que está ahí, no lo que supuestamente está cifrado, lo que yo podría interpretar, no lo que está ahí, no lo que yo puedo tensar, sino lo que está ahí. ¿Sí? Si yo no puedo deducir solo, eso no está en la película. Y yo le estoy agregando un elemento externo. Es lo que habitualmente sucede con las interpretaciones. Entonces, acá doy un paso más. En donde menciono que lo central es apoderarnos de ese universo, descubrir y redescubrir la percepción propia. Sobre todo hurgar en aspectos del material que, fuera de la supuesta intención del director, nos llamen la atención. Entonces ahí es donde está esa intensidad, donde yo digo, acá hay algo que está vivo. No me importa si para Jorge o para Pedro está vivo para mí esto acá. Hay una historia personal de cada uno con las imágenes. En definitiva, nos sirve mucho renunciar al hábito de la interpretación forzada de las imágenes, que muy habitualmente, no siempre, pero muy habitualmente, son especulaciones personales que tensan las películas por fuera de lo que las estructuras nos ofrecen, que lo que las formas nos ofrecen. Abordar la estructura es rodear el material a través de lo que sí o sí se encuentra en esas imágenes. Lo inamovible es lo que está en esos cimientos, lo que está en esa materia, lo que está en esa forma, lo que está en eso. Una cosa es que yo haga una lectura de eso, esa apropiación que mencionaba, y otra cosa es que yo interprete según algo que estaría ahí y yo que estaría llamado a deducir. Son dos vínculos diferentes. Avanzo y propongo dejar afuera la identificación con personajes y situaciones. Acá hago un alto también para hacer una aclaración que yo siempre pensé que a través del tiempo que no iba a ser necesario hacerla, pero pareciera que sí. Estoy abandonando esa primera idea, que es dejar afuera la identificación con personajes y situaciones. No es que yo esté completamente desafectado. Yo establezco un contrato con el material en ese momento. Yo me vinculo. Cuando uno se vincula perceptivamente, incluye algo y o mucho de sentimientos, ¿sí? Aunque esta palabra parezca banal, no lo es en absoluto. ¿Sí? Hay algo del sentimiento, de algo que inclusive nos habilita, y qué bueno que sea así, el trazo grueso, la brocha gorda, la margarina, si quiero. En ese sentido, un gran autor es Leonardo Fabio, cuyos grandes momentos artísticos son a través de mezclas de una intelectualidad de la que, no sé si la consciente o no, no me importa, y una incorporación de las tradiciones populares, los géneros populares, que me ubican en una intensidad que es absolutamente inenarrable. El trabajo con el género telenovela que hacen Nazareno Cruz y el Lobo, el patos que conforma a la vez en varios de sus momentos, es indefinible, indescriptible por medio del lenguaje. Por ejemplo,
Avanzo en relación a esto de la identificación con personajes y situaciones que sugiero dejar afuera, ¿sí? Me hago cargo de esto que llamamos sentimientos en el momento del contrato con la película. Entonces digo que los personajes no deben ser de determinada forma, no están para satisfacer nuestros anhelos, nuestras demandas. La identificación es otra cosa que el sentimiento. La identificación está preconcebida como mecanismo de captura, aunque el cineasta no sea consciente. No me interesa lo consciente del cineasta, me interesa lo que sí o sí está ahí, repito. Los personajes no están para satisfacer nuestros anhelos y nuestras demandas, ni para acomodar el mundo. Eso se lo encargamos nosotros desde un entramado moral al que insistimos en pertenecer. La materia prima de los personajes, digo, es el cuerpo en escena puesto por un actor o una actriz que no es esa construcción ficcional que encarna. El actor o actriz es otra cosa que el personaje. Al trabajar la distancia con la identificación se habilita otro vínculo, quizá empático, es lo que mencionaba recién, quizá con aspectos plásticos de un rostro, la expresividad en un modo de plantear una acción. Entiéndase bien, el modo de plantear una acción y no el resultado de la ejecución de la acción. O sea, no me interesa tanto cómo va a terminar esto, ¿sí? Más allá de que sí, en el juego, en el convite, en el fragor, digamos, del momento, sí me va a interesar, claro, ¿sí? Pero que yo pueda un poco, aunque sea mentalmente, detener ese momento, ¿sí? Y me centre en el modo y no en el resultado. Vuelvo, que el vínculo sea perceptivo. De este modo, los conflictos de los personajes, si la película se centra en los conflictos de los personajes, los distinguimos, pero ya no los hacemos propios. Podemos independizarnos de ellos. La cámara y la actuación ya no dirigen ni condicionan nuestras emociones. Puedo tener una emoción, puedo jugar a que un poco soy eso, pero no me dirige ni me condiciona ya, si yo entreno en esta separación. Esta distancia identificatoria deja en este sentido lugar a la posibilidad de redimensionar cuerpos y espacios, los que están ahí adelante, en sus aspectos expresivos y formales, y, agrego, redimensionar también el propio cuerpo de nosotros espectadores. Al dejar de lado la identificación, doy un paso más. ¿Qué se mitiga? ¿Qué se relega? Algo que un poco venía adelantando recién. La búsqueda moral en una película. Las películas no están para arreglar la vida ni el mundo, o para ajustarse a partir de un supuesto parámetro de justicia, ¿sí? que lo ubico con mayúscula. Los personajes no tienen que hacer o pensar en ninguna dirección determinada, tienen que responder a su lógica, a su propia estructura. Algo también que se enganchaba con lo que venía mencionando es dejar de lado algo que, y esta es una de las cuestiones quizá más complejas, de aceptar. Dejar afuera la búsqueda narrativa excluyente. La narración ascendente como el clásico entramado lineal, desde este creyendo evolutivo sin fisuras, ¿sí? No existe la necesidad de este creyendo dramático. No toda película cuenta una historia tampoco. El problema, digo, no es lo narrativo, sino porque grandes películas narrativas, extraordinarias películas narrativas a través del tiempo nos han modificado la vida, que es de lo mismo que decir la percepción. El problema no es lo narrativo, sino la demanda de lo narrativo en modo excluyente. Eso es el problema. Y ahí entramos nuevamente en lo que hablábamos antes de la cuestión cognitiva. Tampoco tenemos que demandar una clausura hacia un sentido unívoco. No estoy hablando de un final abierto, un sentido unívoco. Puede haber un final abierto, pero con un sentido único. Por más que las mejores narraciones alberguen un mundo propio a descubrir más allá de su entramado lineal. Si la propuesta, digo acá, es poco lineal o nada lineal, hay que abrazarla, a mi entender. Porque nos está invitando a una nueva relación con las imágenes, un nuevo vínculo. Hay formas de relato no narrativas o que intervienen en la narración. Si el hábito en el tiempo del espectador, cuando digo hábito en el tiempo, es a través
de nuestros tiempos como espectador, nuestras historias con las imágenes, ¿sí? El hábito en el tiempo, se ha cimentado un hábito con la cámara. Si este hábito se alimentó más que nada hacia lo narrativo, que es lo más habitual, estas formas se van a presentar nuevas, o sea, es la propuesta de una percepción nueva. O sea, es el entrenamiento, es la posibilidad del entrenamiento de otro hábito, que inevitablemente se va a constituir en otro tratamiento del tiempo. O sea, este movimiento demandado que mencionaba antes va a estar en cuestión. Entonces, si nosotros entrenamos en abrir nuestra percepción, nuestra aceptación en principio, ya lo que antes me parecía como aburrido ya va a dejar de serlo y va a ser fundante de un camino. Entonces vamos a abandonar la falsa idea de, por ejemplo, lo que llamamos una película lenta. En el cine no hay nada lento ni hay nada dinámico en sí, hay hábitos. Entonces, esta engañosa idea de muchos espectadores de que eligen, y que eligen siempre lo narrativo, digo que es engañosa en tanto y en cuanto se apoya sobre un aspecto de la pregnancia, un trabajo sobre la pregnancia, mejor dicho, que es 150% cognitiva. Muy a tono con la época, propongo dejar de lado la despolitización forzada de las películas. Todo cine es político. Desde su forma, desde su estructura, desde el contenido, hasta la imagen más pretendidamente aséptica, se va a encuadrar en un tiempo y en un espacio sociohistórico, aun si tales coordenadas son indiscernibles. O sea, si nosotros no sabemos en qué tiempo y espacio estamos, va a haber una alusión, algún anclaje, algo que me va a proponer algo o me va a dimensionar algo desde lo político, desde la forma del material. Repito, si yo veo un tiempo, si yo accedo en una película a un tiempo del cual no puedo darme cuenta qué tiempo es, a un espacio que no me puedo dar cuenta en dónde están, a un personaje que no me di cuenta, por ejemplo, qué identidad tiene, si es hombre, mujer, no binario, lo que sea. Si hay un lenguaje que me es ajeno, todo lo que ustedes quieran pensar como divorciado de mi comprensión lineal, eso también es político, porque me está precisamente tomando la materia de las cosas para suscitar un mundo, y ya el desplazamiento de un mundo, del mundo propio, tradicional, cómodo, a un desplazamiento a otro mundo, ya es un acto político en sí. Siempre hay que considerar también, para pensar una película en relación a esto que decíamos de lo político, fíjense que lo político se lo puede pensar en varios aspectos. No podemos pensar en lo estrictamente político, que es como pensamos habitualmente de los sentidos más comunes lo político, en determinadas épocas, determinados anclajes temporespaciales, etc. O lo podemos pensar en relación a las formas, en el sentido más amplio. Pero hay que pensar los tres tiempos en la película. ¿Cuándo fue concebida? ¿En qué momento fue concebida? ¿A qué momento alude? Y el momento en que estamos viéndola, porque ese es un momento de nueva actualización mía del material. También propongo dejar de lado el camino, que es un camino muy corto, en donde uno podía estar escuchándome acá hace 50 minutos y diciéndome, che, Luis, tenés razón, pero ¿sabés qué? A mí me gusta tal cosa. Y ahí me cancela todo lo que yo dije. ¿Sí? Todo lo que dijiste está bárbaro, está fantástico. Entonces yo propongo dejar de lado el camino corto de el gusto personal. Entonces me van a decir, pará, pero que no puedo tener un gusto personal. Sí, por supuesto todos tenemos un gusto personal, pero acá estamos defendiendo con el gusto personal nuestra pretensión de clausura. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos sentamos a cuestionar ese corset tan segurito que yo llamo mi gusto personal en el cine? No sería mala idea.
hay que dejar de lado también, y ya en los últimos minutos, un camino corto, que esto hace, cuando yo digo dejar de lado, sobre todo estas dos cuestiones últimas que voy a mencionar, la del gusto personal alternar el gusto personal, ¿sí? Yo, por ejemplo, veo cosas de mi gusto personal que probablemente estén por fuera de varias de las cosas que he dicho hoy, ¿sí? Y hay un gusto personal muy caprichoso, debe ser caprichoso, ¿sí? Pero ¿qué tiempo le dedico a cosas de mi gusto personal y qué tiempo le dedico a algo que puede ser una investigación en donde se produzca esa intensidad que para mí era absolutamente desconocida y puede ser la apertura a un mundo? Va a ser en principio incómodo, inevitablemente, lento, lo que ustedes quieran. O sea, la percepción de lo lento, aunque lo lento no existe, lo habíamos dicho, existen hábitos, lento, aburrido, todos los adjetivos que ustedes quieran. Pero es algo distinto, la apertura es algo distinto, es una percepción propuesta. Entonces, el gusto personal lo combinamos en los tiempos de la semana, del mes, de la vida, ¿sí?, con el tiempo para la investigación. De acá hago el puente a esto que viene acá de ahora, dejar de lado otro camino corto, siempre parcialmente, el momento de la investigación, que es el de la búsqueda de consenso con otros espectadores para valorar una película. Yo estoy mirando una película con alguien y ya enseguida, yo todavía me estoy vinculando con eso, todavía no terminaron de bajar los títulos y ya me pregunta el de al lado, ¿te gustó? Pará un poquito, todavía estoy con eso, ¿sí? Pero ese te gustó es una pretensión determinada para que le diga lo que quiere escuchar. Hay una presión ahí. Hay una forma de preguntar eso. O sea, que al final siempre prevalezca la relación propia, individual con el cine, ¿sí? Lo que no quiere decir que no podamos hablar con otros, intercambiar lecturas de un material, ¿sí? Pero que la tendencia, si a 10 le gustaron una, esta tiene que ser buena, y si no me gustó no me gustó a mí, ¿sí? Es tan sencillo como eso. O sea, la búsqueda de consenso ensombrece nuestro vínculo personal con el material. Más allá de este componente social que mencionábamos del cine, que existe y que comprende a los vínculos sociales, hace a la idea de cinefilia misma, obviamente, ¿sí? La pantalla suscita, hay cines que llaman a la cinefilia misma, que hacen guiños a la cinefilia, los cines que citan cine dentro del cine, y dentro del cine, y dentro del cine, y el cine es como una mamushka, ¿sí?, donde vemos cine del cine, del cine, del cine, ¿sí? Ahí hay un guiño, ¿sí?, para que comentemos entre nos, y guiños, y entre supuestos conocedores de películas anteriores, ¿sí? Una gimnasia también. Pero, por un lado está la sociabilidad. Yo soy un poco contundente cuando afirmo acá, en esta frase, dice, que en donde digo, el componente social del cine efectivamente existe y comprende a los vínculos sociales que la pantalla suscita, pero a la vez favorece la sociabilidad, a la vez que favorece la sociabilidad, ensombrece la instancia de pensamiento. No es que es negativo, sino que tiene los dos aspectos. El aspecto social no debe condicionar lo propio. Y así como digo, con mis amigos, amigas, con el mundo que me rodea, ¿sí?, esta búsqueda de consenso, también tengo que dejar de lado la dependencia, y acá es como pegarme un tiro en el pie, la dependencia de la opinión de nuestro crítico de cine de cabecera. Es solamente una lectura lo que hace el crítico del cine, como la de cualquiera. A lo mejor, y solamente a lo mejor, es un poco más informada. Muchos sectores de la crítica aportan una gran visión del cine, una interesante visión del cine, pero tienen que ser una referencia nada más. En definitiva, y ya terminando el programa, siempre la idea es que podamos abrazar, estar atentos a lo que advenga de nuevo en las imágenes. No un relato nuevo, o sea, no nuevo en lo original del relato, porque la forma, la estructura del relato se va a mantener, sino una forma de estructura nueva,
no importa que sea nueva, o sea, que no sea nueva en sí, sino que sea nueva para mí, ¿sí? Porque siempre hay alguien que, como una paloma, viene y te dice, en la paloma que te caga en la cabeza, ¿no? Este viene y te dice, pero esto que vos ves como nuevo, ya lo hizo tal antes. ¿Quién te preguntó algo? Sí, o sea, para mí es nuevo. ¿Mm? Bien. La pregunta que debe suscitarse en el aire y que es la gran pregunta de la filosofía, y qué es lo que debe seducir más que espantar, al contrario, es la pregunta, ¿qué es esto? ¿Mm? Así como los poderes estatales, los poderes donde sea, deben quedarse perplejos ante un pueblo que en cualquier momento se les puede venir encima y deben decir, ¿qué es esto? Porque ¿qué es esto? Es algo no capturable. Entonces, si como espectadores nos vinculamos con imágenes que nos proponen muchos ¿qué es esto?, nuestra percepción va a tender a abrirse y abrirse, superar ese primer momento de incomodidad, ¿sí? Yo propongo que la pregunta ¿qué es esto? Sea el punto de partida del hallazgo de un mundo. ¿Por qué? Porque se trata mucho más de percepciones que de interpretaciones. Dicho esto, le agradezco mucho al chino Nicolás Román, que estuvo ahí atento a los controles, y nosotros nos encontramos la semana que viene con más Periferias del Cine. Hasta la próxima.